Bueno, muy bien. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, las emociones son estados afectivos. La autorregulación emocional es la capacidad de manejar esos estados afectivos, reconocerlos, es decir, saber qué es lo que estoy sintiendo, monitorearlos, es decir, me duele más la cabeza, me siento así, tengo más rabia, ahora estoy más tranquila, ahora estoy menos tranquila, y adaptar las emociones a la respuesta. Entonces, el ejemplo que les iba a dar, cuando empezamos la reunión y estábamos Hanna y yo solitas, yo decía, yo me sentí muy sola y me sentí triste, de verdad, o sea, como les escribí en el chat, me sentí triste. Entonces, yo cuando me enfrento a esas emociones puedo hacer varias cosas, puedo empezar la reunión y estar muy brava y no decirle a nadie, pero yo dije, quiero contarles qué es lo que estoy sintiendo en este momento, precisamente porque esta es una reunión de autorregulación emocional, y en ese momento me estaba sintiendo triste porque dije, esta reunión tan bonita, ustedes no se imaginan, toda la semana he estado echándole lora a todos los de la oficina de Bogotá, que tenían que venir a esta reunión porque les iba a encantar la reunión de suicidio. Entonces, poder regular las emociones es una de las capacidades más importantes. Entonces, yo en ese momento no hubiera reconocido que me estaba sintiendo triste, que quería compartir algo, de pronto simplemente les contesto feo o me pongo brava. En realidad mi propósito era poder contarles a ustedes algo que yo pensaba que era muy bonito, que hemos estado haciendo con Natalia toda la semana, entonces, mientras estábamos montando la reunión. Entonces, de aquí que es importante para que ustedes se lleven la diferencia entre sentimientos y emociones, la definición de emoción y qué es la autorregulación emocional. Entonces, miren esto tan interesante. Resulta que, como les contaba, hay 5 emociones básicas y uno nunca sabe qué son esas emociones o para qué sirven esas emociones. Entonces, la primera emoción básica es la emoción de alegría. La alegría es una sensación de bienestar y de seguridad que todos sentimos cuando algo bonito pasa o se nos cumple un deseo, etcétera, etcétera. Es muy importante, es la que nos produce esa sensación de bienestar, es la que nos ayuda a conectarnos, por ejemplo, con las otras personas o con nuestros propios logros. Cuando yo logro hacer algo que no había podido hacer antes, o cuando yo le logro expresar a alguien alguna cosa que me hace feliz, estoy expresando alegría. Tiene un objetivo evolutivo muy importante y es el de darnos bienestar. La otra emoción básica es el miedo. Todos lo tenemos, todo esto viene predeterminado genéticamente. El miedo también tiene una importancia muy grande y por eso a los niños no hay que decirles cosas como no sientas miedo, no seas bobo. Porque el miedo, fíjense que todos lo tenemos, y es la anticipación al peligro. Entonces, lo que hay que ayudarles a los chiquitos es a identificar qué es lo que está produciendo esa sensación de peligro y cómo la pueden manejar. No decirle como, no tengas miedo, eso no te va a hacer nada, no seas bobo. La que les contaba hace un rato, que es el asco o la aversión. El asco tiene el propósito evolutivo de protegernos. A algunos de ustedes les he contado esto. Yo tengo una cosa que se llama tripofobia, que es, hay unas imágenes que tienen círculos pegados, yo no sé si ustedes las han visto, como las flores que tienen muchos circulitos, circulitos, circulitos. A mí eso me causa esa sensación, entonces yo veo esa imagen y hago como, y me siento mal, no me gusta, me pica la cabeza. Eso es algo que a mí me dispara la sensación de asco, y hay un montón de estudios sobre eso, porque esa imagen a mucha gente en el mundo le dispara la sensación de asco, porque las bolitas están relacionadas con cuando la comida está podrida o las cosas están podridas o son animales. Entonces, el asco lo que nos permite es protegernos de cosas que nos pueden hacer daño o cosas que no necesariamente están bien para nosotros. Esa es una de las emociones más primitivas que hay. La otra es la tristeza, que tiene que ver con la sensación de pérdida y es la manera en que procesamos la sensación de pérdida. Y la última es la ira o la rabia, que es pues, digamos, la sensación de enojo que aparece cuando nosotros no tenemos algo o nuestras metas con las otras personas están encontradas y no podemos encontrar soluciones. Estas definiciones están sacadas de un recurso que yo les mandé. Miren que ahí abajo dice el nombre del recurso. Es buenísimo para que se lo den a los colegios. Es un libro sobre cómo ayudarles a los niños a manejar las emociones. Tiene la definición de las emociones,
tiene ejercicios para enseñarles a los niños cómo identificar las emociones, tiene mil cosas. Entonces creo que eso va a ser una cosa bonita para que ustedes le entreguen a sus líderes en la reunión, porque pueden utilizarlo en una escuela de padres, pueden hacer mil cosas con eso. Es muy lindo. Que se llama señales de alerta, Lina. No, ese se llama emociones. Ah. Ese se los mandé. ¿No se los mandé? No, está el de señales de alerta. Ya se los mandé. Perdón, se me olvidó mandárselos ayer. Entonces, ese es un libro, es como, tiene como 40 o 60 hojas, algo así. Es súper sencillo y está, Natalia y yo lo revisamos con mucho cuidado y es un libro completamente acorde a, sobre todo a las edades de los más chiquitos. Y yo me lo imaginaba, por ejemplo, en una escuela de padres o en alguna de las cosas que pueden hacer los colegios con sus papás, perdón, en el tema de autorregulación emocional. Ahora se los mando. Estas definiciones las saqué de ahí y aquí abajo está la referencia del libro para que ustedes la tengan presente. Muy bien. Entonces, bueno, miren lo que ha pasado hasta aquí. Fuimos a ver a Riley, miramos cómo pasaban las emociones. Efectivamente, las emociones se procesan como se ve en la película en el cerebro, empiezan a pasar todas al tiempo y entonces una le gana a la otra en algunos casos, a veces gana la rabia, a veces gana la alegría. Y eso, digamos, lo entendimos entendiendo qué son las emociones y qué es la autorregulación emocional. Pero resulta que la mayoría de veces lo que nosotros vemos es que las personas no se saben regular emocionalmente. Los niños chiquitos, por ejemplo, los niños chiquitos de 2 años, ¿se acuerdan que yo les digo que su córtex prefrontal no está desarrollado? Son niños que son incapaces de regularse emocionalmente. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no es capaz de regularse? Porque entonces yo les digo, es que hay que aprender a regularse. Entonces eso, digo, tienen que controlar las emociones. Pero eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo identifican que ustedes que hay una persona que no está regulada? Una persona que no está regulada no es consciente de sus emociones. Entonces, por ejemplo, ustedes le preguntan a una persona, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? No sé. No sé. Y puede, por ejemplo, que les veamos los puños así como decíamos hace un ratico, o veamos que están con la cabeza gacha o así. Es muy difícil para una persona que no sabe autorregularse ser consciente de sus emociones. La otra cosa es que pueden saber que están sintiendo cosas, pero exactamente no saben cuál es la que están sintiendo. Entonces, y me voy a devolver aquí un segundo, pónganle cuidado. Miren los dibujitos y les voy a mostrar acá. Fíjense que casi esta, por ejemplo, tiene mucha activación arriba, esta tiene mucha activación arriba, y estas tienen, por ejemplo, la felicidad tiene mucha activación en todo el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una claridad de que algo está pasando aquí, de que yo estoy sintiendo algo aquí, pero no sé cuál es la emoción que estoy teniendo, tengo muchas dificultades para ponerle los nombres a la emoción. Entonces, por eso es tan importante que le ayudemos a los niños y en general a las personas a identificar que esa reacción fisiológica que tienen en la parte del cuerpo tiene mucho que ver con lo que están sintiendo. La otra cosa que pasa es que las personas que no se pueden autorregular no son capaces de aceptar sus reacciones emocionales. Entonces, lo que dicen es, yo no estoy bravo, yo estoy bien. Entonces, a pesar de que tienen eso y uno dice, claramente tienen algo, claramente les pasa algo y no pueden aceptarlos porque no se saben autorregular. La otra cosa que pasa, y esta es muy común, es que no pueden controlar lo que pasa cuando sienten una emoción. Entonces, imagínense a Riley. ¿Qué tal que cuando Riley hubiera visto el ratón, por ejemplo, hubiera salido y hubiera trasbocado y hubiera armado un escándalo, etcétera, etcétera? Cuando alguien no se sabe autorregular, esa emoción se sobrepone sobre las otras, es decir, sobrepasa las otras y aparecen todas las reacciones fisiológicas. Si yo estoy brava, por ejemplo, y empiezo a golpear a las otras personas, es porque tengo mucha ira. Entonces, las personas que no se saben autorregular, la emoción pasa derecho. Imagínense que es como si cogiera una de esas emociones y cogiera a los otros y los quitara del tablero y todo lo que pasa de ahí en adelante lo controla esa emoción. Que si ustedes se acuerdan en la película, eso pasa algunas veces, por ejemplo, con tristeza. Entonces, es muy importante que eso pase. La otra cosa que le pasa a las personas y a los niños que no se saben autorregular es que no tienen estrategias para calmarse. Y es muy importante que desarrollemos estrategias para eso. Entonces, miren lo que yo hice ahora, les voy a contar. Cuando estábamos Hannah y yo solas en el chat,
no sé si tú te diste cuenta, Hanna, pero yo empecé a respirar. Y yo dije, voy a respirar, voy a respirar. Entonces, cuando pude identificar que me estaba sintiendo muy triste, pude respirar, pasar oxígeno a mi cerebro y decir, ok, está bien, algo tenemos que hacer porque tenemos que hacer la reunión, hagámosle. Y cuando ya finalmente logré tener esa claridad de que no importara lo que pasara, teníamos que hacer la reunión, así fuéramos Hanna y yo solamente, y entró el cerebro, y entró el oxígeno en mi cerebro, logré calmarme. Esa es una de las cosas que está en mi repertorio. Otra de las cosas que yo hubiera podido hacer, por ejemplo, es, imagínense que se me hubiera ocurrido en ese momento que me tenía que cambiar de oficina. Entonces, me levanto, me paro, traigo el computador y darme ese momento de esperar entre una cosa y retomar la reunión también me permite bajar eso. O de las cosas que me estaban pasando en ese momento era, antes de esta reunión, 10 minutos antes de que empezáramos, yo estaba en comité del ICFES y no había comido nada, entonces tenía mucho dolor de cabeza. Entonces bajé un segundo y les dije, un minuto, déjenme comer. Entonces fíjense que tener un repertorio de estrategias para regularse emocionalmente nos permite, digamos, que las personas estén mucho mejor y puedan manejar mejor esas emociones. Y la otra cosa que le pasa a las personas que no se saben autorregular es que no se pueden volver a concentrar. Entonces son los que están emberracados todo el día. O los que están muy enamorados y ya no se pueden volver a concentrar porque están pensando todo el día en el amorcito, como decían, en el amorcito lindo, como decía John Green, las que conocieron a John. Entonces, es muy importante. Emoción, autorregulación emocional y qué pasa cuando no me sé regular. Estas son las cosas que pasan cuando no me sé regular. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es enseñarle a las personas a que logren hacer cosas distintas a estas. Entonces, uno, ¿cómo regula las emociones, Lina? Si eso es tan importante, ¿eso cómo se hace? Hay muchas maneras de hacerlo, pero en general hay 5 cosas que nos ayudan a regular las emociones. Entonces, la primera, saber dónde está, qué tan roja, qué tan amarilla o qué tan azul está, como los muñequitos. Ponerle un nombre. Entonces, fíjense que aquí estoy, miren. No soy consciente de mis emociones y no tengo clara la emoción. Entonces, soy consciente, la siento, la nombro, le pongo un rótulo. Esto es alegría, esto es tristeza, esto es emoción, esto es asco, esto es qué. Y lo expreso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, el secreto grande de la regulación emocional tiene que ver con que yo pueda decir lo que estoy sintiendo, pero sin atacar a las otras personas. Yo puedo estar sintiendo rabia y les puedo decir, es que ustedes son unos tal por cual, o un mensaje al revés y decir, es que cuando ustedes no me miran, yo siento que no me están poniendo atención, me siento ignorada. Eso es distinto a decir una grosería. ¿Sí ven la diferencia? Y estoy expresando que es muy válida la sensación. Miren, un tip para nosotras en la red, para nuestra vida, pero en general para todo el mundo y para sus líderes, es las emociones es muy importante expresarlas. Las emociones es muy importante validarlas. No llore, no sea bobo, llore por algo que valga la pena. Eso no da miedo, no se asuste, ¿por qué se va a enojar por eso? Esas frases invalidan la emoción. Ahora, eso no quiere decir que aceptemos que las personas hagan cosas malas con las emociones. Entonces uno puede decir como, claro, entiendo que estás muy enojado, pero no te preocupes porque yo estoy aquí y te voy a acompañar. Con los niños uno puede decirles eso. O las personas grandes que están enojadas, uno le puede decir, veo que estás muy enojado y me da tristeza, me siento mal de verte tan enojado, ayúdame a pensar cómo podemos ayudarte con eso. Martica. Sí, es algo así como que las emociones no son cuestión de lógica, se sienten, algunos más fuerte, otros más, digamos que tienen mayor capacidad de lo que estás diciendo de autocontrolarlo, pero no es una cuestión de lógica, ¿sí? Es simplemente aparecen la rabia, el odio, el sentimiento de venganza, el resentimiento. Entonces entrar como a la lógica de, ay, pero y es que eso no tiene sentido, eso es una tontería, no pasó nada. Simple y llanamente pues luego ya nos explicarán seguramente, para allá iremos, pero es poder comprender eso que está sintiendo el otro, porque eso es válido, para él es válido. Y es aprender lo que nos estás enseñando, de aprender a controlarlas para que no me hagan daño a mí, ni le hagan daño a otros. Exactamente, muy bien. Win nos está diciendo algo que me parece súper chévere. Dice, esto es muy importante porque en un caso de sexting, ¿se acuerdan de sexting? Lo que nos han enseñado siempre Vivi, María Paula y Win.
Los niños, adolescentes reaccionan ante el miedo sometiéndose a lo que dice el agresor en vez de contarle a un adulto como nosotros recomendamos. Entonces, ustedes se acuerdan, hace como 2 meses o un poquito más, con Cristina sacamos un boletín de qué pasaba cuando los niños veían material que era inapropiado para ellos. Eso produce reacciones emocionales, miedo, rabia, tristeza, lo que sea. Entonces, cuando les ayudamos a identificar y a saber qué hacer, a expresar de la manera adecuada esa emoción, también estamos haciendo protección. Súper chévere tu aporte, Uy, muchas gracias. Entonces, validar la emoción. Entiendo que estás bravo, entiendo que estás frustrado, veo que estás enojado, veo que estás triste, ¿sí? Pero validar la emoción no quiere decir aceptar la emoción. Cuando una persona está en riesgo de suicidio, uno no le puede decir cosas como, veo que estás triste, eventualmente estarás mejor. Veo que estás triste, vamos a tener que hacer algo al respecto. O, eso es una bobada porque estás tan triste. No. Entiendo que te veo frustrado y te veo decaído. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, siempre marcamos por validar la emoción y después ponemos un plan de acción. Validar la emoción no significa que no vamos a hacer nada o que lo que la persona está haciendo está bien. Con los niños en particular, ¿sí? Por ejemplo, un niño pegándole a otro, un niño que esté enojado, un niño de 3 años está enojado y coge al otro a golpes. Entonces uno no le puede decir, veo que estás muy enojado y dejarlo así, porque ahí le estoy validando la emoción. Uno tiene que sacar al niño, mirarlo y decirle, estás enojado, entiendo que estás enojado, pero a tu hermano no le vas a pegar, ¿sí? Entonces, validar la emoción no quiere decir validar el comportamiento. Validar la emoción quiere decir decirle al otro que uno entiende que se está sintiendo mal. Y lo mismo con las agresiones entre los adultos, por ejemplo. A veces la gente habla de manera irónica, le dice a uno como, pues es que como no hizo tal cosa, porque no hizo tal otra, porque y uno les puede decir como, por lo que me estás diciendo, siento que estás enojado conmigo y entiendo que estés enojado. Ahora, no me gusta cuando me hables así porque me haces sentir que yo no valgo nada o lo que sea, ¿sí me entienden? Pero siempre validar la emoción del otro. Entonces, identificamos, nombramos, expresamos, así como los acabamos de hacer. Y con eso aprendemos a controlar. Entonces, hay una serie de estrategias. Respirar. Respirar es una muy importante. Dar un paseo es otra muy importante. Hacer otra actividad, entonces uno puede decir en este momento estoy muy enojado, termino esto, hablamos en un rato cuando me sienta más calmada. Y en general con todas las emociones que son negativas es importante salir un segundo. ¿Y saben para qué? ¿Se acuerdan que les dije que la emoción tiene un pico? Entonces cuando uno se toma ese tiempo de respirar, de salir, de caminar, etcétera, etcétera, la emoción alcanza a bajar. Y cuando la emoción alcanza a bajar, el cerebro alcanza a pensar. Entonces es muy importante darse ese tiempo. Y la otra cosa es manejar la emoción. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo? Entonces, ¿qué voy a hacer si me estoy sintiendo muy triste? Y ya vamos a hablar de qué se hace en el caso de suicidio. ¿Queda claro cómo se regulan las emociones? Me interesa mucho que lo entiendan bien. Son esas 5 cosas. ¿Clarísimo? Bueno, igual me pueden hacer preguntas si después tienen más preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué estamos hablando de esto? Entonces, yo les contaba al principio que una de las maneras más sencillas de prevenir el suicidio, sobre todo con los más chiquitos, es ayudarles a autorregulación emocional. Es ayudarles con la autorregulación emocional. Pero miren lo que pasa. Resulta que hay un montón de estudios que han encontrado que hay una relación directa entre la autorregulación emocional y el riesgo de suicidio. Y digamos que se han encontrado 2 cosas básicas. La primera es que las personas que tienen menos capacidades de autorregularse pueden llegar a tener mayores niveles de ideación suicida. Aquí les voy a hacer la diferencia entre suicidio e ideación suicida. La ideación suicida es cuando yo estoy pensando en que me quiero morir, en que me quiero matar, y entonces es este pensamiento recurrente que ocurre, pues digamos que se repite a lo largo del tiempo. El suicidio es un intento de suicidio, por ejemplo, cuando yo me tomo las pastillas, etcétera, etcétera. La ideación suicida son los pensamientos. La evidencia nos dice quienes no se saben regular tienen más probabilidad de tener ideación suicida. Eso ya nos da una clave buenísima. Y la otra cosa, ¿se acuerdan que una de las cositas que no sabían hacer las personas, que no saben hacer las personas que no se regulan, perdónenme la doble negación, es que no tienen un repertorio de respuestas? Es decir, están muy bravos y no saben qué hacer, si calmarse, si respirar, si lo que sea. Y eso está asociado con la probabilidad de suicidio. Si yo no tengo un repertorio de respuestas
adaptativas, y ya les voy a explicar qué es adaptativo. A nivel emocional, ahí tengo más probabilidad de suicidio. Entonces, miren lo que pasa. Hay 10 cosas que sabemos sobre el suicidio, y esta me encanta. Yo después le voy a pedir a Cris y a Juliana que lo conviertan en una pieza para ustedes. Esta es la de las cosas que pasa cuando uno no se regula. Porque digamos que el suicidio es un tema donde hay muchos mitos, ¿sí? El suicidio es el acto de quitarse la vida, de tomar la decisión de quitarse la vida de cualquier manera que sea. Pero hay muchas cosas que ocurren alrededor de eso. Por ejemplo, alguien dice que quien habla de suicidio no se quiere matar, o quien habla de suicidio solamente quiere llamar la atención. Pero hay muchas cosas que sabemos. Una, por ejemplo, es que quien habla de suicidio necesariamente tenemos que pararle bolas independientemente de que sea lo que vaya a pasar o si va a tener un intento de suicidio. Entonces, cuando una persona llega a pensar y a decir, y a sentarse frente a unas pastillas, a decir, me voy a matar, ¿qué está pasando? Ese me voy a matar es un intento de buscar una solución. La solución es, yo no veo más salidas. Imagínense que las personas que se van a suicidar tienen una visión de túnel, entonces solo pueden ver por acá y no pueden ver todas las otras alternativas. ¿Cuál es una de las habilidades importantes de la autorregulación emocional? Tener un repertorio de estrategias, es decir, tener alternativas. Las personas que se quieren suicidar no tienen alternativas. La otra cosa es que no quieren sentir más, quieren cesar eso que están sintiendo, entonces se llama el cese de la conciencia. La otra cosa que les pasa a las personas que piensan en suicidarse es que tienen un dolor psicológico insoportable. Entonces me voy a devolver aquí un segundo, pónganle cuidado a esto. Si yo a los niños les enseño a que esto que están sintiendo, rabia, miedo, tristeza, ansiedad, desprecio, vergüenza, lo pueden manejar, 1. Y 2, es pasajero, es una emoción, sube y vuelve y baja. Si yo les enseño eso, entonces acá ahora me voy a devolver hasta acá de nuevo, les enseño que ese dolor psicológico que les está causando la tristeza o lo que se estén sintiendo, es posible soportarlo. Las personas que se quieren suicidar sienten que no pueden soportarlo. Entonces miren la conexión tan importante que hay entre la regulación emocional y el suicidio. La gente que se quiere suicidar siente que no es capaz, que no puede con eso. Si yo arranco por enseñarles desde chiquitos a poder con eso, entonces estoy previniendo el suicidio. Eso es clave que sus líderes lo entiendan. Lo que pasa en general con las personas que se van a suicidar o que han pensado en atentar contra su vida es que tienen un estresor común, y es que tienen muchos problemas a nivel psicológico. Las emociones asociadas a eso son desesperanza y desesperación. No ven nada en esa visión de túnel. El estado cognitivo, eso quiere decir lo que están pensando, es la ambivalencia. Sí, no, ¿qué pasará? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. El estado perceptual es la visión de túnel que ya les estaba contando. Lo que quieren hacer es escapar. Quieren terminar con todo. Y una cosa que en general intentan hacer es la comunicación de las intenciones. ¿Ustedes se acuerdan que creo que fue en mayo, sacamos un boletín sobre suicidio y les hablábamos de las señales de alerta? Igual aquí también están las señales de alerta, no se preocupen. Les decíamos, no importa si alguien les dice, ustedes estarían mejor sin mí, ya se va a acabar este sufrimiento, tranquilos que no sé qué. Ese tipo de frases son las frases comunes de una persona que tiene ideación suicida, y ellos comunican la intención. Y lo otro que nos pasa, perdónenme, aquí me quedó un error, no es patrones de enfrentamiento, sino afrontamiento. Ya les vuelvo a mandar la presentación. Entonces, los patrones de afrontamiento es, no soy capaz, este dolor es demasiado, este dolor, yo no soy capaz, esto es demasiado, nadie me quiere, entonces yo no voy a poder con esto. Y eso es lo que pasa cuando una persona está pensando en suicidarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo del suicidio? Los estudios lo que muestran es que hay muchos factores que tienen que ver con eso. Los problemas familiares y de salud mental son de los más importantes. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la ballena azul? En el tema de la ballena azul, una de las cosas que nosotros les decíamos a los periodistas todo el tiempo es que mucho ojo, esto no tiene que ver necesariamente con un juego. Hay una historia familiar, una historia de salud mental. Entonces, la depresión, por ejemplo, es una cosa que predice el suicidio. Los problemas escolares y los problemas de identidad sexual, los niños, por ejemplo, que no se sienten cómodos con su identidad sexual, es muy importante que los cuidemos porque ellos están en más alto riesgo de suicidio. Y fíjense que hay toda una cantidad de características adicionales de las personas. No se pueden regular emocionalmente,
las personas que tienen intentos previos de suicidio también tienen un problema, son aisladas o tienen baja tolerancia a la frustración. Nuevamente, problemas en las emociones. Preguntas hasta aquí, chicas y chicos. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, allí Jenny me dice que sí, que está todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, así como hay unos factores de riesgo para el suicidio, hay unos factores protectores. Entonces, ¿qué hace que las personas no lleguen a un punto en su vida donde se enfrenten a una situación muy negativa y no quieran suicidarse? Miren, chicas y chicos, en últimas, ¿qué es lo que queremos decirles este mes a los gestores? A los gestores no, a los líderes, o qué es lo que yo quiero decirles a ustedes. Todos los seres humanos, absolutamente todos pasamos por situaciones difíciles. Todos vamos a experimentar rabia, tristeza, desesperación, lo que sea. Todas esas emociones, como vienen pegadas en nuestro ADN, las vamos a experimentar. Y el secreto es enseñarles a las personas a navegar en esas emociones negativas, a convertir esos amarillos de los muñecos en azules o en negros, ¿sí? Y cuando estoy sintiendo, por ejemplo, tristeza, es a subir ese azul a otro color más arriba. Entonces, hay cosas que vamos a vivir todos y no se trata de no experimentar emociones negativas. Las emociones negativas es importante. Imagínense que ayer a mi sobrina le pusieron las vacunas. Y estábamos hablando con mi cuñada porque pasó una muy mala noche y lloró toda la noche, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando de la importancia, ella tiene 6 meses, de dejarlos entender que eso que están sintiendo va a pasar. Entonces mi cuñada me decía cosas como a un bebé de 6 meses, que le decía, hijita, yo sé que te sientes mal, aquí estoy, ya te estoy dando el Dolex, ya te va a bajar la fiebre, y parece una bobada, pero en general lo que sí funciona es decirles, esto va a pasar, las emociones negativas son parte de la vida, y lo que vamos a aprender tú y yo como papá y mamá, o tú y yo como cuidador o como profesor estudiante, es a generar los recursos para salir de ahí. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué factores protectores tenemos? Tenemos las personas que saben, que tienen habilidades sociales, eso no quiere decir ser sociables, sino, por ejemplo, ser capaz de regularse, las personas que tienen autocontrol, digamos, también en la capacidad de regularse, las personas que son perseverantes y persistentes, y esto es una de las características más importantes. Las emociones no se van a pasar rápidamente, digamos, en un segundo se me van a quitar, pero eventualmente se quitan y se quitan más pronto que tarde. Entonces, si yo logro ser perseverante y decir, no importa, o sea, yo sé que en este momento me estoy sintiendo muy mal, pero de esto voy a salir, voy a estar mejor. Esa es una de las características que les enseñamos a los niños y que los protege del riesgo de suicidio. Y en general, que tengan interacción con las otras personas y que hagan deporte, etcétera, etcétera, porque fisiológicamente eso también los protege. Muy bien. ¿Cuáles son las señales de alerta? Clave, miren, aquí vamos a hacer, y Natalia preparó un ejercicio muy bonito que no creo que alcancemos ya a hacer nosotras en esta reunión, pero quiero mostrarles cómo se hace, que es identificar las señales de alerta y cómo se pueden manejar esas señales de alerta en los colegios y en las familias. Entonces venimos diciendo, la capacidad de regularse es muy importante. Todos sentimos estas emociones, siempre las vamos a sentir, hay algunas negativas y otras positivas. Lo que sabemos además es que quien no es capaz de regular esas emociones tiene más probabilidad de tener ideación suicida o de cometer algún acto de suicidio. Sabemos además, digamos que el suicidio tiene ciertas características y que hay cosas que nos protegen o cosas que nos ponen en riesgo. Hasta ahí vamos. Y resulta que aquí hablamos de las señales de alerta. Y es, ok, si yo ya tengo un adolescente o un niño que efectivamente tiene todos los factores de riesgo, pero además estoy empezando a ver cosas que me preocupan como las amenazas directas o indirectas, las historias de intentos previos, o por ejemplo, el empezar a entregar herencias o estar retraídos o tener cambios en la alimentación o en el rendimiento académico. Ese tipo de cosas son claves. Y un mensaje clave que yo quiero que le lleguen a sus líderes es poder decirles mucho ojo. Nosotros tenemos niños y tenemos que escucharlos y nosotros no podemos simplemente pensar que cuando están tristes no va a pasar nada, o sea, tenemos que mirar qué es lo que está pasando o que eso se les va a pasar solos. Entonces, ¿qué hacer cuando uno detecta todas estas señales de alerta en un niño? Lo primero, y este es el mensaje para sus líderes, hay que hablar.
y no esperar a que se le pase, simplemente. Entonces aquí les puse algunas ideas. Por ejemplo, te he notado decaído y quiero saber si algo te preocupa. Sé que has estado pasando por cosas difíciles últimamente y me preocupa cómo te puedes estar sintiendo. Esas son frases que nos ayudan a conversar con los niños. La probabilidad de suicidio va aumentando a medida que los niños van creciendo. En Colombia el año pasado hubo 4 en ese primer rango y el rango más grande de suicidio en nuestro país está entre los 18 y los 19 años, lo que quiere decir que necesitamos hacer la prevención hacia atrás. Pero de todas maneras hay que hablar con ellos, incluso a los más chiquitos decirles estas cosas. ¿Has pensado en cosas como que quieres morirte? Y cuando estábamos revisando la presentación con Carolina me preguntaba eso y me decía, ¿esto se le puede decir a niños chiquitos? Y yo le decía, con los más chiquitos, siempre lo más recomendable es hablar desde la emoción. Entonces uno les puede decir como, ¿te has sentido triste, 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 que ya no ves más salida? ¿Has sentido que la tristeza es más grande que todas las cosas que sientes? ¿Has sentido que ya no quieres nada, que ya no te gusta jugar, que ya no te gusta estar con tu familia, etcétera, etcétera? Con los adolescentes uno puede decir cosas como estas, has sentido que quieres morirte, pero con todos es muy importante tocar el tema, por lo que les estaba diciendo. El tema de suicidio empezó a aparecer en edades muy tempranas y tenemos que empezar a hacer la prevención desde antes. Wilmar nos está diciendo, también se puede detectar otra señal. Sí, miren tan chévere lo que nos dice Wii. También se puede detectar con otra señal cuando los adolescentes que ya tienen Facebook o pertenecen a grupos que manejan esas tendencias, por ejemplo, la ballena azul. Claro, ellos empiezan a manifestar cosas. Hay algunas señales de alerta que es como entregar las cosas, pero otras señales de alerta es lo que ponen en sus estados, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Otro de los recursos que les mandé fue la guía de Facebook. En la guía de Facebook están algunos ejemplos sobre los estados que le pueden decir a la gente o le pueden dar señales de que las cosas están mal. Otra cosa que pasa con las personas que quieren atentar contra su vida es que sienten que nadie los entiende. Entonces, una de las frases que uno puede decir en ese primer paso de qué hacer es, sé que tú puedes estar sintiendo que yo no te entiendo, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudarte. Esto es lo que quiero que hagamos juntos. O si no quieres hablar conmigo, podemos buscar a alguien con quien te sientas cómodo hablar. Pero lo más importante a la hora de atender el tema del suicidio es siempre hablar. Nunca dejar las cosas que se pasen, sino hacerlo explícito. El segundo paso es buscar ayuda. Es muy importante que las personas busquen ayuda, bien sea para que lo evalúen a la persona que puede estar en riesgo de suicidio o para que nos acompañen en el proceso, porque generalmente es una sensación que sobrecoge y abruma mucho. Y lo último es supervisar. Miren, uno de los factores que protege un montón es quitar cosas con las que los muchachos se puedan hacer daño de la casa. Entonces, por ejemplo, los cuchillos, o no dejar cuchillas dentro de sus cuartos, o no dejar pastillas al alcance de ellos. Ese tipo de cosas pueden ayudar mucho cuando ya identificamos que una persona está en riesgo. Y siempre tener compañía. Imagínense que la mejor manera de prevenir esto, o que pase algo, o que se consume un intento de suicidio, es siempre estar con la persona. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí claro? Es mucho tema, y perdónenme porque por lo lento no pudimos hacerlo más rápido. Entonces, quiero que abran la guía pedagógica. Todos la tienen en sus, yo se las mandé. Porfa, abran la guía. Espérenme un segundo, yo también la abro acá, para que la podamos ver. Un minuto. Preguntas, mientras abro la guía. ¿Hay preguntas sobre el tema? ¿O les queda claro como los conceptos fundamentales? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? Es septiembre, ya todos estamos cansados, lo sé. A ver, chicas. Mientras abro esta bendita guía. Ya se necesita. Chicos, cerramos y volvemos a arrancar. A terminar la reunión y volvamos a arrancar.